mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. No es debatible. En Argentina, la educación pública es gratuita. Es gratuita y en todos sus niveles. Es gratuita porque el Estado establece el acceso a la educación superior a través de las instituciones de educación pública de gestión estatal. Y es gratuita porque así está garantizado por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales y por las leyes nacionales argentinas. Entonces, si la educación superior es gratuita, ¿por qué varias universidades públicas arancelan carreras de grado? Para esta investigación fueron analizadas todas las universidades públicas nacionales creadas hasta 2022. Durante 4 años, a través de pedidos de acceso a la información pública, amparos judiciales para obtener la documentación oficial, diálogo con estudiantes, con graduados, con docentes, con autoridades de estas casas de altos estudios, podemos afirmar que de las 57 universidades nacionales, en al menos 21 de ellas impusieron algún tipo de cobro en algunas de sus carreras de grado. En febrero de 2021, un mensaje insólito sorprendió a los estudiantes de una tecnicatura en la UTN. El asunto de un mail enviado a los alumnos decía lo siguiente: "Paga, ratón". El mensaje, aunque la institución lo calificó como una simple broma interna, reveló una realidad inquietante. Una universidad pública nacional estaba cobrando por una carrera, desafiando el principio de gratuidad que debería garantizar. La primera Constitución Nacional, impulsada por Juan Bautista Alberdi en 1853, estableció las bases de la educación pública. Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca, todos presidentes de la etapa liberal argentina, consideraban que la educación gratuita era la clave para garantizar la verdadera libertad de las personas y el desarrollo colectivo de la nación. Con esa finalidad, Sarmiento diseñó un sistema educativo público de excelencia, que fue plasmado por la Ley 1420 en 1884, bajo la presidencia de Roca. En 1916, con la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen, este compromiso fue ratificado. Se amplió el acceso a la educación a sectores de ingresos bajos y medios. También el líder radical dio el visto bueno a la reforma universitaria de 1918, que democratizó el sistema de educación superior. A partir de 1946, el peronismo consolidó estos logros. En 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria mediante el decreto presidencial número 29.337. Y la universidad se llenó de hijos de obreros, junto con el compromiso gubernamental para su financiamiento. No solamente establece la gratuidad de la educación universitaria en ese momento, sino que incorpora las consignas reformistas, la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno. Con Menem se abren las puertas, es decir, como para cambiar profundamente el sentido social de las universidades, ¿no? En los años 90, la educación pública argentina atravesó un profundo conflicto. Esto sucedió durante el gobierno de Carlos Menem. Uno de los momentos más álgidos fue el intento de arancelar las universidades públicas nacionales a partir de la Ley de Educación Superior sancionada por el Congreso en 1995. Hoy entramos en una profundización de esa política, a través de la cual todos los servicios educativos pasan a las distintas jurisdicciones, excepto el nivel terciario y el universitario. El artículo 59 de la ley habilitó a las universidades públicas a que puedan arancelar carreras de grado. La ley fue objeto de controversia y resistencia por parte de la comunidad educativa, que la percibió, al igual que con la Ley Federal de Educación de 1993, como un avance hacia la privatización de la educación. No hay esfuerzo que tenga mejor destinatario que la educación. Luego de una dura lucha por parte de docentes, no docentes y estudiantes, la mayoría de las universidades desistieron del cobro. Pero no todas. A partir de ese momento, algunas universidades creadas durante el periodo menemista, como La Matanza, Quilmes, San Martín y 3 de Febrero, y otras históricas como la Universidad Nacional del Litoral y la de Rosario, empezaron de manera sigilosa a arancelar algunas de sus carreras de grado.
Se aprobó hace poquitos días esta reforma, que es muy importante porque garantiza la gratuidad en la educación superior, en la educación universitaria y el ingreso irrestricto. Establece, por un lado, la gratuidad. Ahí había un aspecto que habría la posibilidad en la ley del 95 de fijar algún tipo de arancel. Sí, taxativamente está la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones y de hecho muchas universidades públicas lo están haciendo. ¿Se están aplicando? No sabía que se estaban aplicando algún tipo de arancel encubierto. En muchos lugares. No fue hasta 2015 que llegó la reforma de la Ley de Educación Superior. Por impulso de la entonces diputada Adriana Puiggrós, el Congreso eliminó cualquier tipo de duda. La educación universitaria debía ser gratuita. Las razones para modificar esa ley eran varias. Una muy importante es que era la primera ley que había puertas para el arancelamiento y la limitación del ingreso a la educación superior. Nosotros en el 2015, en primer lugar, lo que pusimos fue taxativamente la gratuidad de la educación superior. En el artículo 2 bis se especifica que está prohibido todo tipo de arancel, cobro encubierto, etcétera, en las carreras de grado. Para ese momento ya algunas cuantas universidades habían empezado a cobrar matrícula, habían encontrado diversas excusas, llamémoslo así, es decir, como para cobrar. Esto además era particularmente grave porque era una época en donde había buen presupuesto universitario. La Ley de Educación Superior no prohíbe que una universidad pública establezca aranceles en los posgrados. Estos son las maestrías, los doctorados o las especializaciones, entre otros. Tampoco está prohibido que una universidad cobre por actividades extracurriculares o por cursos, por ejemplo, que no forman parte de la currícula de una carrera de grado. Algunos de estos ejemplos son los centros de enseñanza de idiomas abiertos a la comunidad, como los que tienen la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Otro ejemplo son los cursos pagos por fuera de la currícula, como el dedicado a la cantante estadounidense Taylor Swift, que dictó en 2024 la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahora bien, las carreras de grado no pueden ser aranceladas bajo ningún tipo de modalidad, ni presencial ni a distancia, ni tampoco ninguno de sus contenidos. Ahí hay un tema muy importante, que es el tema de la educación a distancia. Ese fue uno de los principales motivos. Esto significa que ninguna carrera que otorgue un título de tecnicatura, licenciatura, ingeniería, arquitectura, medicina, entre otros, puede ser cobrado. A partir de esta ley que aprobó el Senado anteanoche, es decir, van a ser gratuitos los estudios de grado. Entonces, digamos, con esto aclaramos totalmente que en el nivel de grado, o sea, las licenciaturas y tecnicaturas, nivel de grado de las universidades públicas, ¿sí?, que viven del presupuesto nacional, no se puede cobrar arancel. Juan Carlos del Bello fue el autor de la Ley de Educación Superior de Menem. En 2019, siendo rector de la Universidad Nacional de Río Negro, reconocía lo siguiente sobre la reforma de la Ley de 2015. Ni bien se sancionó la Ley de Educación Superior, esta reforma no tuvo apoyo del CIN. Ningún rector salió a apoyar la ley. La principal crítica es que no fue discutida con las universidades. ¿Por qué no fue discutida con las universidades? Porque hay situaciones particulares. Nadie quería discutir el tema de la gratuidad. Mientras que en algunas de las 21 universidades que cobran, la oferta de grado arancelada es muy menor, de menos del 5 o el 10% de sus carreras, y el arancel, aunque ilegal, representa un monto bajo, en otras casas de estudios, los aranceles llegan a significar más del 80% de la oferta de grado. En Argentina hay normas que no se cumplen, y estas no se cumplen. Esta universidad arancela los ciclos de complementación. Todas las universidades que tienen educación virtual lo arancelan. No con el término arancelamiento, gasto administrativo, tasa, etcétera, derechos, que no está permitido. Veamos un ejemplo. La carrera de grado de Ingeniería en la Universidad de la Defensa Nacional cuesta 132.700 pesos por mes. Pero el caso reviste una particularidad. Esta casa de estudios depende directamente del gobierno, más precisamente del Ministerio de Defensa. Sí, la máxima autoridad es el ministro, Luis Petri. Argentina, con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Sin embargo, el cobro, aunque avalado por el gobierno de Milei,
no empezó con esta gestión, sino que viene desde antes. Actualmente, solo 7 de las 26 carreras de grado que la UNDEF ofrece son gratuitas. Ante esto, la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno con esta plata? ¿Y qué hicieron los gobiernos anteriores con los millones recaudados por estos aranceles ilegales? Silvina Andrea Cornaglia fue la titular de la Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, designada por la gestión de Alberto Fernández. A principios de 2024, el nuevo gobierno designó un funcionario propio, Francisco Adorni, quien ejerció ese rol más de un año. El caso de la Universidad de la Defensa Nacional no es el único. Instituciones como la UNTREF, la UNSAM, la UNQ y la UNL recaudaron en total, entre 2016 y 2022, un monto de $36.183.801 a tipo de cambio oficial, según la documentación presentada por ellas. Eremnia comenzó a solicitar información que date de 2016 debido a que fue el primer año en el que comenzó a regir la reforma de la Ley de Educación Superior, aprobada a fines de 2015. Entre los casos de mayor gravedad se encuentran los de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En ambas instituciones, las propias autoridades crearon sociedades por fuera de la universidad para administrar estas carreras de grado aranceladas. Sin embargo, los títulos son otorgados por la universidad, no por estas sociedades paralelas. En el caso de la Universidad de Lomas, las dos sociedades son Agrafa y la Fundación Atlántica. Agrafa es presidida por el secretario académico de la universidad, Hugo Galderisi, quien además es uno de los 20 consejeros de la Magistratura de la Nación. El Consejo de la Magistratura de la Nación, presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati, es el organismo encargado de la administración del Poder Judicial, de seleccionar y remover a los jueces. Incluso, la Facultad de Derecho de Lomas, a cargo de María Fernanda Vázquez, también consejera de la Magistratura de la Nación, firmó un convenio con Agrafa, por el cual esta sociedad administra y cobra las carreras y la universidad es quien otorga el título. Agrafa administra la carrera de abogacía en las sedes de Olavarría y Zárate y otras 5 carreras en la sede de Lomas de Zamora. Similar es el caso de la Fundación Atlántica con la Facultad de Ingeniería de la UNLZ. La Fundación administra 6 carreras pagas, 3 de grado y otras 3 de pregrado. El convenio entre ambas partes fue firmado por Oscar Pascal en representación de la UNLZ. En nombre de la fundación firmó Susana Comoglio, quien en ese momento era la secretaria académica de la Facultad de Ingeniería. Los datos fueron proporcionados por la universidad luego de que presentamos un amparo judicial para obtener la información que nos habían denegado. El Poder Judicial le dio la razón a esta investigación y ordenó a la universidad proporcionar los datos. La universidad, en su respuesta, otorgó datos sorprendentes e involucró a 9 municipios en el cobro de carreras. Sí, la institución afirmó que los municipios bonaerenses de Lomas de Zamora, Escobar, Cañuelas, Chivilcoy, Saladillo, General Belgrano, Tres Lomas y Alberti y el municipio santafesino de Rufino administraron entre 2016 y 2022 27 carreras entre grado y pregrado. Y además, juró que son estos municipios los que cobraban a los alumnos por cursar carreras como abogacía, licenciatura en higiene y seguridad y tecnicatura en programación, entre otras. Esta es una práctica que continúa a día de hoy. Esta investigación no pudo obtener el monto recaudado por estos aranceles debido a que la universidad dijo que no los puede otorgar, ya que no es quien recauda, sino que quienes lo hacen son Agrafa, la Fundación Atlántica y los municipios. Para tener un panorama de los montos, la licenciatura en Seguridad e Higiene que administra la Fundación Atlántica fijó en 2024 un arancel de 135.000 pesos mensuales para el primer cuatrimestre de 2025. Llama al arancel tasa de servicios educativos, un eufemismo que repiten muchas universidades. Este entramado sucede bajo la dirección de Diego Molea, el rector. Molea lidera una alianza transversal formada por el PJ y la UCR, pero de la que también participan radicales como Norberto Helfenstein, que adhirieron con énfasis al gobierno de Milei, al menos durante los primeros meses. Hola, soy Diego Molea y quiero invitarte a estudiar en la Universidad de Lomas, que es pública y gratuita. Molea, abogado egresado en la propia UNLZ, es el rector desde 2012, pero su carrera en la universidad comenzó mucho antes. Desde los años 90 fue escalando posiciones. Llegó al vicerrectorado en 2006 y tras 6 años alcanzó el máximo cargo.
Luego de formarse en la Juventud Radical, saltó al peronismo. Fue kirchnerista y en 2003 se rompió y fue uno de los armadores del Frente Renovador de Sergio Massa en Lomas de Zamora. Tiempo después se alejó del ex ministro de Economía, aunque sin romper el vínculo. Durante el macrismo se cuidó de tener una buena relación con el entonces oficialismo y a partir de 2019 adhirió al Frente de Todos. Pese a no contar casi con pergaminos académicos ni jurídicos, el Poder Judicial es su área de acción. Fue consejero de la magistratura bonaerense, conjuez en la provincia de Buenos Aires y entre 2018 y 2022, consejero de la Magistratura de la Nación. Además, entre 2021 y 2022 fue presidente de este organismo, encargado de la selección y remoción de los jueces y de la administración del Poder Judicial. Durante sus más de 20 años como autoridad universitaria, su fortuna personal no dejó de crecer. Con múltiples propiedades y vehículos de lujo, su patrimonio es difícil de justificar solo con sus ingresos como rector. Esta característica la comparte con una figura sumamente influyente en el Poder Judicial, el juez penal federal Ariel Lijo, designado magistrado de la Corte Suprema por Milei a través de un decreto. Lijo, sin embargo, nunca llegó a asumir. La Corte le advirtió que debía renunciar a su juzgado si quería ser admitido en el máximo tribunal, pero no lo hizo. Luego, el Senado rechazó su pliego. Cuando fue presidente del Consejo de la Magistratura, Molea no activó ninguna de las numerosas denuncias que se presentaron contra Lijo ante ese organismo. Años más tarde, el 25 de julio de 2024, Molea envió su adhesión a la candidatura de Lijo a la Corte Suprema en nombre de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En la carta de adhesión, Molea destacó la seriedad y las cualidades morales del juez Lijo. La Universidad Nacional de 3 de Febrero, fundada en 1995, es otro de los casos más sonantes en lo que respecta a la violación de la gratuidad universitaria. Bajo la dirección de Aníbal Josami, quien ejerció como rector desde su fundación y hasta 2023, la UNTREF implementó un sistema de arancelamiento encubierto a través de la empresa ProUNTREF Sociedad Anónima, una entidad privada constituida en 2002, de la cual Josami y el actual rector Martín Kaufmann son presidente y vicepresidente respectivamente. La sociedad se encarga de gestionar todas las carreras de grado virtuales, según reconoció la propia universidad. La UNTREF recaudó más de $12.400.000 a tipo de cambio oficial entre 2016 y 2022 por el arancel de sus carreras de grado y pregrado. Esta información fue obtenida tras varios pedidos de acceso a la información pública y por un fallo judicial que ordenó a la universidad entregar la información, debido a que en su primera respuesta, firmada por Josami, negó que estuviese arancelando. Entre 2021 y 2022, las carreras de grado y pregrado aranceladas de la universidad fueron 32 sobre un total de 70, lo que significa que el 45,7% de la cantidad de la oferta es paga. Los aranceles en carreras de pregrado y grado que la UNTREF fijó en 2024 para 2025 van desde los 54.000 hasta los poco más de 90.000 pesos, todo sujeto a eventuales aumentos. Aníbal Josami, toma 1. En los años 90, cuando se discutía de hacer nuevas universidades, lo que se estaba planteando era eso, hacer universidades que fueran distintas. Aníbal Josami fue una figura cercana al entonces presidente Carlos Saúl Menem. Desempeñó varios cargos en el gobierno nacional del Riojano y fue su último secretario de Políticas Universitarias. Mientras ocupaba ese rol, también ejercía como rector de la UNTREF y director del Banco Ciudad en representación del menemismo. En mayo de 2025, Milei eliminó por decreto el segundo párrafo del artículo 2 bis de la Ley de Educación que había impulsado Puiggrós. Ese artículo impedía a una universidad realizar cualquier tipo de convenio con cualquier institución, pública o privada, nacional o internacional, que concluya con aranceles en carreras de grado. ¿Por qué hizo esto el presidente? ¿Hay acuerdos subterráneos entre el gobierno y algunas universidades a pesar de la confrontación pública? La Universidad Nacional de La Matanza también cuenta con irregularidades un tanto curiosas. La verdad, le cuento a la gente, si usted llega a la universidad, no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad importante de los Estados Unidos. Desde lo material, es una cosa muy impresionante. ¿Cómo hicieron eso? La verdad que cuando arrancamos la universidad, pensamos que la universidad pública tiene cosas muy buenas. La institución fue creada ni bien Menem llegó al poder en 1989 por impulso de una de las personas de su mayor confianza, el matancero Alberto Pierri, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados los 10 años de gobierno menemista. Como diputado me di el gusto
fundé una universidad. El hoy reconvertido en poderoso empresario de medios y telecomunicaciones ubicó desde un primer momento en el órgano de dirección de la UNLAM a Daniel Martínez, uno de sus principales colaboradores en la Cámara Baja durante toda su presidencia. Pierri se reservó el control de la fundación de la universidad que preside hasta el día de hoy y que es dueña del predio donde funciona la universidad, según publicó un medio de su propiedad, Canal 26. Después de ser secretario académico, Martínez llegó a la vicerrectoría de la universidad en 1994 y luego a ser rector en 1998. Actualmente sigue en el cargo y tiene mandato hasta 2029. Las inscripciones se realizan desde la página de la universidad www.unlam.edu.ar a través del aplicativo Ingresantes. Desde allí, los interesados solicitan un turno y en el día correspondiente a la terminación de su DNI deben acercarse a la dirección de alumnos para concretar la inscripción. La documentación que se necesita presentar en la dirección de alumnos es formulario de preinscripción, completo e impreso, talón de pago fácil, impreso y abonado. Talón de pago fácil, impreso y abonado. La institución cuenta con 25 carreras aranceladas. 15 corresponden a carreras de grado y las otras 10 a carreras de pregrado. En total representan la mitad de la oferta que ofrece la universidad para ambas áreas. Para 2024, según la opción elegida, cada estudiante debió abonar de manera obligatoria entre 35.000 y 70.000 pesos mensuales, además de la matrícula. Entre 2016 y 2020, la institución recaudó más de $4.600.000 a tipo de cambio oficial por el cobro de las carreras de grado y pregrado aranceladas, según la respuesta que dio tras varios pedidos de acceso a la información pública. La cifra, no obstante, podría ser mayor, ya que la universidad no otorgó datos finos de alumnos por carrera, lo que hubiese permitido realizar un chequeo cruzado. Para los años 2021 y 2022 no otorgó la información. Actualmente, el curso de ingreso obligatorio para todas las carreras, incluso para las no aranceladas, también es pago. El costo que fijó la institución en 2024 fue de 22.000 pesos. La universidad afirmó que el monto se debe a que le entrega a cada estudiante el cuadernillo de ingreso, donde están todos los contenidos que se dictan en el curso. Sin embargo, en los años de pandemia en los que el ingreso fue virtual y la universidad no entregó el material físico, igualmente cobró el curso de ingreso. El rector Daniel Martínez construyó una máquina de poder inflexible e incuestionable dentro de la casa de estudios que comanda. No tiene oposición. Hacia el afuera, cuenta con importantes alianzas transversales a las que recurre frecuentemente, siempre con respuestas positivas, tanto en el PJ como en el PRO, en la Libertad Avanza y en el Poder Judicial. También tiene vínculos en el mundo de los espías. En 2005, el entonces secretario de Políticas Universitarias que Néstor Kirchner heredó de Eduardo Duhalde, Juan Carlos Pugliese hijo, declaró públicamente que en la UNLAM había corrupción y vicios de administración. Pugliese, ese mismo año, terminó fuera de su cargo en el ministerio que lideraba Daniel Filmus. Ese mismo año, un joven colaborador defendía en los medios a Martínez de las múltiples investigaciones judiciales por amenazas, asociación ilícita y defraudación al Estado. Ese joven era Alejandro Finocchiaro, en ese momento decano de la Facultad de Derecho de la UNLAM y vocero oficial del rector. Finocchiaro luego hizo su camino en el PRO y fue ministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí acercó a su ex jefe, Martínez, con el entonces presidente. En 2010, Martínez y la UNLAM quedaron envueltos en el supuesto caso de espionaje ilegal realizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento con Macri al frente de la jefatura de gobierno porteña. Ciro James, un espía que llegó a estar en prisión preventiva por este caso, era el director de Relaciones Institucionales de la UNLAM. El ejecutivo porteño aseguró que James llegó al gobierno de la ciudad recomendado por la propia universidad. Sin embargo, Martínez lo negó en la legislatura porteña y también en la justicia. Desde siempre, el rector cobijó a personalidades que no están pasando su mejor momento y a otros con ambiciones de dar el gran salto hacia la política. En los años 2000, Martínez le hizo un lugar a los mellizos Greco, Carlos y Mario, tras su compleja salida de la dirección de la Universidad Nacional de Quilmes. También a Rodolfo Barra, luego de su renuncia a la presidencia de la Auditoría General de la Nación, tras haber sido juez de la Corte Suprema de la mayoría automática menemista y ministro de Justicia en el gobierno del Riojano. Barra fue procurador del Tesoro del gobierno de Milei, es decir, el jefe de los abogados del Estado. Hace 20 años es profesor de Derecho Administrativo en la UNLAM y también dirige el doctorado en Ciencias Jurídicas.
Su salida del gobierno fue compleja. El Ejecutivo lo acusó de haber pasado cerca del 40% del tiempo fuera del país. Su número 2 en el doctorado de la UNLAM durante varios años fue Ezequiel Abásolo, profesor de la universidad desde los años 90, según consta en sus recibos de sueldo. En enero de 2024, Abásolo fue designado subdirector de la Escuela de Abogados del Estado, institución dependiente de la Procuración del Tesoro. Otro funcionario que llegó de la mano de Barra fue Marcos Serrano, quien fue designado subprocurador del Tesoro. Profesor desde 2007, ejerce como coordinador de Derecho Administrativo en la cátedra del exministro de Menem en la UNLAM. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, también son profesores en la UNLAM. Álvarez, de nulo reconocimiento académico, es profesor adjunto de Historia Económica. No es ni historiador ni economista y ganó su cargo por un concurso que no tuvo otros postulantes. Su nombramiento fue firmado por un viejo conocido de Álvarez, el rector Martínez. Pero te voy a sorprender con quién es la que mejor tiene las rendiciones. ¿A quién? La Matanza. Así como hay otras universidades, como la Universidad de La Matanza, que rindió el 100% de los fondos enviados. Hay varias universidades que están muy bien, La Matanza, por ejemplo, que para una conocida, que tiene el 100% de sus fondos rendidos. Ah, muy bien. La UNLAM afirmó a Erevnia que durante todo 2024 estos altos funcionarios siguieron cobrando de la universidad. Tras la insistencia de esta investigación, la institución mostró sus recibos de sueldo de 2024. Dado que tienen cargos de entre 10 y 30 horas semanales, que se suman a roles similares en otras instituciones educativas, el interrogante que surge es si efectivamente están dando clase o si están cobrando sin trabajar. Pero las universidades del conurbano bonaerense no son las únicas casas de altos estudios que llevan adelante estas prácticas. La Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, con un perfil tradicionalmente radical, también se sumaron a este esquema a partir de la Ley de Educación Superior de 1995. Sede de la Convención Constituyente de 1994 y cuna de dos de los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti, la UNL diseñó su sistema de arancelamiento a partir del rectorado de Mario Barletta, entre el año 2000 y 2007. Barletta, actualmente, es diputado nacional por la UCR. Fue presidente del partido a nivel nacional, intendente de la ciudad de Santa Fe entre 2007 y 2011, y durante la presidencia de Macri fue su embajador en Uruguay. Barletta impulsó el sistema de educación a distancia, que se fue perfeccionando con el paso del tiempo y que entre 2016 y 2022 recaudó más de $7.800.000 a tipo de cambio oficial por el arancel de sus 42 carreras de grado y pregrado pagas, según contestó la universidad a esta investigación. Su sucesor en 2007 fue Albor Cantard, quien estuvo al frente hasta 2015, cuando dejó su cargo para asumir como secretario de Políticas Universitarias de la Nación del gobierno de Macri. Miguel Irigoyen completó el mandato de Cantard hasta 2018, y ese año asumió Enrique Mamarela, quien continúa como máxima autoridad hasta hoy. Mamarela, aunque radical, desde que asumió intenta despegarse de la estrecha vinculación de la UNL con la UCR santafesina. Por quedar asociados al PRO, las principales autoridades de la Universidad Nacional del Litoral fueron denominadas radicales amarillos, mientras que sus coprovincianos de la Universidad Nacional del Rosario quedaron del lado morado, asociado a un radicalismo más progresista, al menos en el discurso. Franco Bartolacci es el rector de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 2019. Formado en la franja morada, con apenas 28 años asumió como secretario de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Luego, fue decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales entre 2011 y 2019. De destacada oratoria y capacidad argumentativa, Bartolacci levantó el perfil a partir del desfinanciamiento del gobierno de Milei a las universidades nacionales y se convirtió en uno de los voceros de los rectores. Precisamente por los problemas estructurales que tiene la Argentina, si hay algo que no podemos dejar de hacer es de invertir en educación, universidad y ciencia, porque no hay ni en la universidad ni en el sistema científico un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones. ¿Usted cree que el presidente lo que quiere es destruir todo esto? Yo creo que no creen en la universidad pública, no saben lo que pasa. Pero han dicho todo lo contrario. En la universidad pública. Yo lo he entrevistado en campaña. Sí, pero es muy cínico, Eduardo. Siempre amagando con ingresar a la política institucional, en 2019 tuvo un rol relevante en el armado de la candidatura ganadora de Pablo Habking a la intendencia rosarina.
Su esposa, la dirigente radical María Eugenia Schmuck, lideró la lista de concejales. Tanto Hapkin como Schmuck repitieron triunfo en 2023, aunque con lo justo. Ese mismo año, sin dejar de apoyar a su mujer, ya no tuvo un rol relevante en el armado municipal. Al igual que la UNL, la UNR, bajo el paraguas de la Ley de Educación Superior de Menem, comenzó con una privatización que se fue profundizando con el paso de los años. Debido a que la Universidad Nacional de Rosario no respondió el pedido de solicitud de información, EREMNI interpuso un recurso de amparo para conocer la totalidad del monto recaudado por la institución en sus carreras de grado y pregrado pagas. En el proceso judicial, Bartolacci se presentó en nombre de la universidad como abogado, un título del que carece. Además, luego la institución no compareció con representantes legales debidamente matriculados, por lo que fue intimada por el juez. Posteriormente, la institución se dedicó a explicar que los aranceles son legales, que lleva adelante un desdoble en tramos en sus carreras aranceladas y que lo que cobra son post-títulos, que en el 100% de los casos concluyen con el estudiante obteniendo un título de grado. El juez de primera instancia, Enrique Alonso Regueira, ordenó a la universidad a entregar la información y aseguró en su sentencia que el desdoblamiento que efectúa la UNR respecto de las carreras de grado diseccionándolas en 2 etapas no se corresponde con la ley que rige la materia, es decir, que no se corresponde con la Ley de Educación Superior. Es importante hacer la siguiente aclaración. Buena parte de las carreras aranceladas en estas instituciones lo son del primer al último día, cualquiera sea su modalidad. Sin embargo, también están los casos de los postítulos o ciclos de complementación. En estas situaciones, la institución solicita tener estudios previos para luego realizar una complementación, que finaliza con el título de grado. Por ejemplo, el ciclo de licenciatura en psicopedagogía en la UNLAM dura 1 año y medio y es arancelado. Pero ¿cuál es el requisito para ingresar? Haber realizado la tecnicatura en psicopedagogía, que casualmente la universidad también ofrece de manera paga. Pero no todos los casos son iguales. Los ciclos o postítulos no existen. Son una manera que tienen las instituciones de nombrar ciertas carreras para justificar el arancel. En 2013, una resolución del Ministerio de Educación sostuvo lo siguiente. El término ciclo, como parte integrante del nombre de la carrera y o del título reconocido mediante resolución ministerial, ha generado ciertas confusiones e incluso ha dado lugar a erróneas interpretaciones. Y sigue, la inclusión de este vocablo o frase refiere en todos los casos a una característica de la carrera universitaria de grado, es decir, en definitiva a su plan de estudio. Por eso, el Ministerio ordenó dejar sin efecto todo vocablo o frase que haya sido incorporada como parte integrante del nombre de un título universitario de grado. Es decir, que el término ciclo refiere y es parte de lo que son carreras de grado. La Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes son otros 2 ejemplos nítidos de la contradicción de discursos progresistas y de compromiso con la educación gratuita, pero con prácticas que continúan arraigadas en el neoliberalismo de los 90. A diferencia de la UNR, en estas 2 instituciones las autoridades están alineadas con el Partido Justicialista. Entre 2016 y 2022, la UNSAM recaudó más de $5.700.000 a tipo de cambio oficial por el arancel en sus carreras de grado. La Universidad Nacional de Quilmes, por su parte, recaudó más de $10 millones en el mismo periodo. Estas cifras fueron obtenidas a través de pedidos de acceso a la información pública. Estas instituciones, a diferencia de muchas otras, otorgaron la información sin dilaciones ni excusas y cuentan con un área de transparencia y acceso a la información pública mucho más desarrolladas que otras. En el caso de la UNSAM, en 2022 más de 3.500 estudiantes fueron obligados a pagar aranceles, lo que representó un 16% del total de su matrícula. En la UNQ, ese mismo año, el porcentaje fue aún mayor. Un 45% de sus estudiantes de grado pagó por estudiar. Los Greco y los Villar son las familias clave en estas historias. La Universidad Nacional de Quilmes fue fundada en 1989 por el menemismo y Julio Villar fue su rector desde 1992, designado por el entonces presidente Menem. Bajo su gestión, la UNQ fue pionera en la educación a distancia y en las primeras carreras pagas. Lo hizo a través de una empresa privada, Campus Virtual Sociedad Anónima, constituida en 1997. En 2004, la Sindicatura General de la Nación publicó una investigación que tuvo impacto público. Acusó a Villar y sus más cercanos colaboradores de generarle un perjuicio a la universidad por casi 4 millones de pesos, más de $1.200.000 de ese momento, por un convenio con la empresa Proyat Sociedad Anónima. Cercado por estos y otros conflictos internos, Villar renunció junto al resto de la dirección, que estaba formada, entre otras personas, por su hijo Alejandro Villar, Mario y Carlos Greco.
2 años después, a raíz de una investigación interna derivada de la denuncia de la SIGEN, el Consejo Superior de la UNQ expulsó a Villar padre y a los Greco. Alejandro Villar, el hijo de Julio, salió indemne de la expulsión, dado que el Consejo Superior no lo acusó de ninguna irregularidad. 12 años más tarde, en 2016, logró que el apellido vuelva al más alto cargo. Fue elegido rector hasta el 2021. Tras su asunción, y con el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior recién incluido, era el momento para que la universidad rompa con la privatización y se adapte a la legalidad. Pero eso no sucedió. Hoy, Alejandro Villar es el director ejecutivo del Consejo de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires, designado por Axel Kicillof. Los rivales internos de Kicillof tampoco tienen mucho para festejar. El antecesor de Villar en el rectorado de la UNQ fue Mario Lozano, quien fue secretario de Educación del municipio de Quilmes en la primera intendencia de la camporista Mayra Mendoza. Tras sus renuncias y posterior expulsión, los mellizos Greco encontraron cobijo en Martínez, el rector de la UNLAM. Martínez le dio un cargo directivo a Mario Greco y un nombramiento docente a Carlos, quien le prestó $90.000 a Martínez, según ambos detallaron en sus respectivas declaraciones juradas de 2005. De ahí pasaron a la UNSAM. Carlos Greco entró como secretario administrativo. Luego fue decano de la Facultad de Humanidades, una de las facultades que más carreras aranceladas tiene, y en 2018 fue elegido rector. En 2022 fue reelecto con mandato hasta 2026. La historia reciente del sistema universitario argentino está marcada por una persona que sentó las bases de la privatización encubierta de la educación pública. Esa persona es Juan Carlos del Bello. Los que escriben mal de mí están en la bibliografía que les recomiendo que lean. Del Bello fue un alto cargo del gobierno de Menem, quien creó la Secretaría de Políticas Universitarias y lo designó como su primer titular. También fue secretario de Ciencia y Tecnología e interventor del CONICET durante la gestión menemista. Fallecido en 2021, fue el autor de la Ley de Educación Superior de 1995, que permitió que las universidades públicas pudieran cobrar por sus carreras de grado, y que abrió la puerta a una privatización silenciosa, pero imparable. El exfuncionario menemista tuvo la posibilidad de aplicar su propia política de arancelamiento. Fue designado como rector de la Universidad Nacional de Río Negro por el ejecutivo de Cristina Kirchner en el año 2008, cargo que ejerció hasta su muerte. Durante su gestión, aranceló al menos 7 carreras de grado en la Casa de Altos Estudios que comandaba. Esta universidad arancela los ciclos de complementación. En el presente, su legado encontró continuidad en Alejandro Ciro Álvarez, actual subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, existe una notoria diferencia entre ambos. Mientras que Del Bello fue un académico reconocido por sus pares, incluso por sus críticos, Álvarez no goza de la misma reputación. Licenciado en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional del Comahue y con un posgrado en Economía y Planificación, Del Bello realizó aportes al sistema educativo. Se destacó como investigador del CONICET, fue el creador de la CONIAU y fue uno de los impulsores de la Ley de Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica. Por el contrario, Alejandro Álvarez, que fue menemista y después kirchnerista, según él mismo reconoció, no cuenta con reconocimiento ni prestigio en el mundo académico. No me aplauden, ¿ven? Intentó ser profesor en la Universidad Nacional de Villa María, pero perdió el concurso. Yo soy profesor, entonces... ¿Vos en ese momento eras profesor de...? Sigo siendo profesor de Ciencia Política en la UBA y de Historia Económica en La Matanza. Yo tengo la máxima antigüedad docente en el sistema público. Soy titular de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Se presenta como profesor titular de la UBA, pero la universidad lo desmintió y aseguró que, tal como consignó Álvarez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, nunca rindió ningún concurso y solamente es profesor adjunto interino. Yo soy politólogo. Álvarez se presenta como politólogo y afirma haber hecho el doctorado en Economía. Hice el doctorado en Economía. Sin embargo, en el registro público de graduados al que accedió esta investigación, no consta que cuente con estos títulos. Además, tanto la UBA como la UNLAM afirmaron a esta investigación que el único título que Álvarez presentó ante ellos fue la licenciatura en Relaciones Internacionales realizada en la Universidad del Salvador. Asimismo, la Universidad del Salvador confirmó a Eremnia que Álvarez egresó de esa licenciatura, pero aseguró que ese fue el único título que obtuvo allí. En 2023, publicó un artículo llamado Inercia Corporativa Universitaria, en el que resaltó: mi conocimiento del funcionamiento del sistema universitario nacional es desde sus entrañas. Cada artimaña, gambeta y avivada la he visto con mis propios ojos. En ese mismo documento, en el que no expuso plan alguno ni modelo educativo, reveló que su intención es entrar a un conflicto prolongado con el sector universitario.
Si Álvarez, quien es uno de los principales dirigentes de la agrupación oficialista Las Fuerzas del Cielo, conoce el sistema universitario desde sus entrañas, ¿por qué tras 1 año y medio de gobierno nunca denunció el arancelamiento ilegal que involucra a la Universidad de La Matanza, entre otras instituciones? ¿Dónde es exactamente? ¿Qué municipio es? En la Universidad Nacional de La Matanza. Es una universidad que conozco muy bien. Primero que es una universidad que tiene una muy buena tasa de graduación, tiene el 100% de sus gastos rendidos, está muy bien administrada comparativamente con otras. Uno de los principales aliados de Álvarez en este sistema es Daniel Martínez, rector de la UNLAM, la única institución pública en la que Álvarez rindió un concurso y obtuvo un cargo. Daniel Martínez y Alejandro Ciro Álvarez se conocieron en el Congreso en los años 90. Álvarez entró a trabajar en 1994 en el despacho de una senadora formoseña que respondía a Gildo Infran, mientras que Martínez fue una de las personas de máxima confianza de Alberto Pierri, quien presidió la Cámara de Diputados durante todos los años 90, entre 1989 y 1999. Actualmente, Álvarez es empleado de planta permanente en el Senado. Tiene la segunda categoría salarial más alta sobre un total de 14, pero está en uso de licencia desde que asumió como subsecretario de Milei. Pero donde Álvarez sí cobró, al menos hasta diciembre de 2024, fue en las 10 horas por semana como profesor adjunto interino en la UBA y en las 20 horas por semana como adjunto en la UNLAM. Son 30 horas por semana que se superponían con su supuesta dedicación exclusiva a la función pública, por la que también cobró. No puede ser que acumulemos cargos de distintas funciones, y no es porque sean o no ad honorem, es simplemente para que nos concentremos en la tarea específica. ¿Cuántas horas tiene el día? Entonces, a alguna de las tareas no le estamos prestando la suficiente atención. El caso de la Universidad de la Defensa Nacional ejemplifica que todos saben, pero nadie actúa. Creada en 2014, la institución absorbió las facultades y las universidades dependientes de las Fuerzas Armadas. La particularidad que la rodea es que forma parte del Ministerio de Defensa y su máxima autoridad es el ministro, quien está facultado para designar al rector. Sin embargo, la UNDEF también se rige por la Ley de Educación Superior. La Universidad de la Defensa de ninguna manera puede arancelar. Pertenece a un ministerio, entonces ¿cómo va a arancelar? O sea, no, de ninguna manera pueden arancelar. Casi la totalidad de la oferta de grado de la UNDEF es arancelada, a pesar de que la ley lo prohíbe desde fines de 2015. A partir de ese momento y hasta la actualidad, los ministros de Defensa fueron Julio Martínez y Oscar Aguad bajo la presidencia de Mauricio Macri, Agustín Rossi y Jorge Tayana en la presidencia de Alberto Fernández, y Luis Petri, hoy bajo el ala de Javier Milei. Curioso es el caso de Agustín Rossi, dado que él fue uno de los diputados que presentó el proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior junto a Puigros, pero no llegó a votar la norma porque luego fue designado ministro de Defensa durante el gobierno de Cristina Kirchner. Una de las instituciones más prestigiosas del sistema educativo, la UTN, también tiene una historia particular. Fue fundada en 1948 por Juan Domingo Perón bajo el nombre de Universidad Obrera Nacional, con el objetivo de formar profesionales para la industria. El gobierno dictatorial que derrocó en 1955 al entonces presidente la intervino, desfinanció y amenazó con cerrarla. Las presidencias de Arturo Frondizi y Arturo Illia volvieron a impulsarla, pero años después, la última dictadura volvió a intervenirla y a amenazar con cerrarla. Con el regreso de la democracia, retomó su normal funcionamiento. Concebida para la formación de ingenieros, a partir de la Ley de Educación Superior de 1995, la UTN empezó a ampliar su oferta a otras carreras y a desarrollar su sistema de educación a distancia. Héctor Broto fue quien lideró la transformación de una universidad obrera a una universidad casi privada. Broto llegó al rectorado por el PJ menemista en 1993 y recién se fue 24 años después, en 2017, cuando tenía 84 años. La UTN comenzó a recaudar por fuera de las carreras de ingeniería hasta llegar a día de hoy a contar con un 80% de las carreras de grado y pregrado aranceladas. Prácticamente la totalidad de las licenciaturas y las tecnicaturas son pagas. Solo el 20% restante corresponde a las ingenierías, que son las únicas carreras gratuitas. Entre 2016 y 2020, la universidad recaudó casi $22 millones a tipo de cambio oficial. Así lo afirmó la institución luego de 2 amparos judiciales que presentó esta investigación ante la negativa de la UTN a brindar la información. Esta cifra, no obstante, es superior, ya que en la respuesta la universidad no incluyó a la regional que más carreras y estudiantes cuenta en sus filas, que es la de Buenos Aires.
Me llamo Florencia Dayana Leguín y tengo 26 años. Estoy estudiando la licenciatura de Enfermería en la Universidad de La Matanza. Yo soy Melina Landolfi, tengo 26 años y elegí licenciatura en Producción Audiovisual en la Universidad de 3 de Febrero. Yo estudié en la UNDEF, la modalidad de la universidad se cobra, digamos, una inscripción y después, sí, pagas una cuota todos los meses. En realidad va de marzo a diciembre la cuota. Pago una cuota, sí, pago la matrícula 2 veces por año y por mes voy pagando la cuota. Actualmente estamos pagando 80.000 pesos. En este momento son 74.000 por hacer 4 materias. Yo ahora estoy cursando 5, entonces estoy pagando como 95.000 por mes. Y se pagan 10 meses al año. Y si vos te atrasás más de un mes, te cierran el campus. O sea, vos podías adeudar 2 cuotas, si llegabas al tercer mes impago, te daban de baja el cuatrimestre, digamos. Entonces, si vos venías cursando una materia, es como que perdías la regularidad. Yo, la carrera que estudié es de Derecho, ahí en la UNE. Yo me enteré cuando pasó el mes y nos cobraban las cuotas, porque como era pública, lo pagamos a través de una plataforma que utiliza la UNLAM. Accedemos a esa plataforma a través de Intraconsulta de la UNLAM y la pagamos con Mercado Pago, con la tarjeta de débito, de crédito, y te llega el comprobante después a tu email. El comprobante dice que va para la UNLAM, sí. Sí, se me vino la duda de, che, esto está bien o no, porque es una universidad pública. Lo he hablado con mi mamá, por ejemplo, pero obvio que siempre quedó en la nada y siempre nos venían el chamullo de que anteriormente que se tenían que pagar los viáticos de los profesores. Te decían que era como para contribuir con el sostenimiento de la universidad en sí, y que bueno, que algunos salarios de profesores y eso se abonaba de lo que nosotros pagábamos. Era una cuota mensual que todos los meses teníamos que pagar. No era opcional. ¿Viste? Las cooperativas son opcionales. Bueno, no, no. Sí o sí teníamos que pagar todos los meses. Creo que uno por querer estudiar, por querer terminar su formación, decide pagarlo. Yo esto no lo sabía. Creo que es una tasa elevada, digamos, como si calculas como 100.000 pesos por mes. Siempre lo relacionábamos como que el valor de la cuota estaba más o menos equiparado a lo que eran $100. Y yo vivo sola, me mantengo sola y un pensamiento muy recurrente que tengo es estoy esperando a recibirme para poder dejar de pagar esto que estoy pagando. Era un gasto más, o sea, yo tenía que contar obviamente con los gastos del alquiler, los gastos fijos y obviamente el tema de pagar la cuota de la facu, porque si se te atrasaba, o sea, no te servía de nada porque no sabías si te ibas a quedar ahí. Tengo compañeros que han dejado la carrera porque ya no podían pagarla o porque se quedaron sin laburo, justamente en estas épocas sobre todo. Conozco a gente que haya dejado por el costo, que eran mis compañeras, digamos. Imagínate, o sea, mucha gente no puede, pero ellos sí o sí te obligaban a pagar. No había otra opción. Para Argentina siempre fue un motivo de orgullo nacional tener una población altamente alfabetizada con los mejores índices de América Latina. El arancelamiento encubierto llevado adelante por varios de los funcionarios que presentamos antes y el desfinanciamiento al que son sometidas las casas de altos estudios comprometen no solo el presente, sino también el futuro de la nación. Para que una persona sea verdaderamente libre, debe tener la posibilidad de acceder a una educación pública y gratuita de calidad. Pero ¿qué desarrollo puede haber sin educación? ¿Qué sociedad se desarrolló sin educación? La educación forma al individuo y forma al pueblo, construye la nación. Si siempre existe una excusa para ir en contra de la educación, entonces lo que verdaderamente se busca es atacar a la nación para que luego sea más fácil de destruir. Así es que, sistema de vouchers, y una vez que el sistema está funcionando, pasar a un mecanismo donde se elimina la educación pública. Las ilegalidades que denunciamos no ensucian el valor de las universidades, ni a sus excelentes docentes y estudiantes. Solo revelan las maniobras espurias de un grupo de personas cuyo objetivo es mercantilizar el conocimiento. Sin educación no hay país. Sin gratuidad no hay identidad nacional.